Segunda de Timoteo, capítulo 4, en esta noche. Y prometo enviarlos para aquellos que se están dando viento, les envío, los voy a mandar rápido a la casa. Si los veo que se están soplando, los voy a mandar a los 5 minutos, predico 5 minutos y los envío a la casa. No, pero es capítulo 3. Capítulo 3, segunda Timoteo, capítulo 3. Dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Padre, te damos gracias y hoy te suplicamos, Señor, que puedas enseñarnos. Nos sentamos a tus pies como alumnos, discípulos, todo oídos, con nuestro corazón abierto, con la sensibilidad, Señor, al alto grado, para que tú puedas enseñarnos, Señor amado. Mira que necesitamos que nos guíes, Padre mío, que nos instruyas. En el maravilloso nombre de Jesús lo pedimos y decimos amén. Y decimos amén. Esta semana no ha sido la más fácil para mi vida, pero el Señor ha sido maravilloso y me ha fortalecido. Han sido algunos días de desvelo pidiéndole por una situación en El Salvador de un primo mío. El Señor está haciendo su obra. Pero hoy vamos a entrar en este tema: carácter y conducta de los apóstatas. Carácter y conducta de los apóstatas. Saben que aquí, en este capítulo 3 de segunda de Timoteo, tenemos la predicción de la apostasía que vendría en los últimos días. La predicción de la apostasía que vendría en los últimos días. Repito, en este capítulo 3 de segunda de Timoteo tenemos la predicción de la apostasía que vendría en los últimos días. Ahora, el apóstol Pablo, yo admiro a Pablo, porque él, como un tremendo hombre de Dios, así como los doctores buenos, que los doctores no solamente diagnostican la enfermedad, pero te dan la medicina para la enfermedad. Porque imagínense que te digan: tienes esta enfermedad, pero no hay nada que te pueda recomendar. Entonces ese doctor no sirve para nada. Que le diga: bueno, voy a preguntar a otros colegas a ver qué dicen que te puedo dar. Usted no lo vuelve a visitar ese doctor, porque se supone que él debe tener la respuesta, no solamente a la enfermedad, sino la medicina para la enfermedad. Entonces San Pablo hoy presenta una situación grave que se llama apostasía. Pero San Pablo, al mismo tiempo que presenta todo el cuadro de lo que es la apostasía, da el antídoto para esa apostasía. ¿Y cuál es el antídoto para la apostasía? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia, las Sagradas Escrituras, es el antídoto para la apostasía. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si usted estudia la palabra del Señor, que si usted conoce la palabra del Señor, usted va a detectar fácilmente a un apóstata. Usted va a detectar fácilmente a un falso maestro, a un falso profeta. Lo va a detectar fácilmente. Inmediatamente que usted le ponga atención a lo que está diciendo, usted dirá: este está apartado de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no enseña tal cosa. Pero ¿quiénes son los que aplauden a los falsos profetas y falsos maestros? Aquellos que no conocen la palabra.
Y cuando escuchan frases bonitas y exposiciones carismáticas, dicen, qué bonito cómo habla, qué bonito lo que dice. Pero porque no conocen la palabra, caen en la trampa, en el lazo del cazador, por no conocer la palabra. Por eso es bien importante, lo más importante en nuestra vida, antes que conocer cualquier otro tema o tópico, es conocer la palabra de Dios. Y por eso van a ver que nosotros aquí en esta iglesia a lo que más le damos relevancia e importancia es a la palabra de Dios. Nosotros aquí no venimos a contarles cuentos de tía coneja. No, venimos a decirle palabra. Y la palabra es dura. La palabra es dura. No cualquiera la puede llevar. La palabra verdadera. Bueno, por eso dije que este capítulo es uno de los más importantes y significativos. No solamente para aquel tiempo de Timoteo, sino para nosotros hoy. Para nosotros hoy. Ahora bien, ¿se recuerdan ustedes que Pablo en el mensaje anterior estuvo describiendo las vasijas que son para usos deshonrosos? ¿Se acuerdan ustedes? Versículo 20, versículo 21 del capítulo 2. Ahí Pablo estuvo describiendo, y Pablo dijo de esta manera que habían unas que son para usos viles, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay una parte del mensaje que yo me salté por hoy, porque el tema para hoy para mí era importantísimo. Así que hay unos versículos que después vamos a regresar a verlos en el último final del capítulo 2 de la segunda de Timoteo. Pero enfrasquémonos hoy en el capítulo 3. Entonces, Pablo estuvo hablando, dije, que en una casa grande, dice Pablo, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. La palabra otra es deshonrosos y honrosos. Algunos vasos son para usos honrosos y otros vasos son para usos deshonrosos. Muy bien, ahora Pablo va a empezar a describir las vasijas para usos deshonrosos. Escúcheme bien, porque toda la descripción que Pablo va a presentar en los versículos que vienen es donde Pablo está describiendo cuáles son las características de las vasijas de uso deshonroso. Y esto es interesante. Es decir, ahí no hay pierde. Porque cuando Pablo empiece a decirnos que estos hombres son amadores de sí mismos, que son avaros, que son vanagloriosos, que son soberbios, que son blasfemos, que son desobedientes a los padres, que son ingratos, que son impíos, que son sin afecto natural, que son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y que no solamente son todo esto, sino que son feos. Aleluya. Esta es la descripción, lo que yo le llamo el perfil de un apóstata. El perfil de un apóstata. De esta manera que no hay pierde, no hay manera de perderse. Porque Pablo da, ahora, no todas las características que Pablo ha enunciado las vamos a encontrar en una sola persona. No, pero vamos a ver una, dos que están ahí. Y si hay una, dos, tres, quiere decir que ese es un apóstata. ¿Están aquí todavía? Aleluya, aleluya. Así que estos versículos, ¿por qué estamos diciendo que estos versículos describen la apostasía? Por lo que dice el versículo 5. ¿Qué es lo que dice el versículo 5? Que tendrán la apariencia. Tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En otras palabras, ese es el problema que tenemos. El problema que tenemos es que ellos tienen apariencia de piedad. Y como decían allá por mi tierra, uno se puede ir en la chicagüita. Es decir, aquella rueda que da vueltas. De que uno se puede confundir y decir, pero es que la persona se ve entregada, se ve que ora, se ve que ayuna, se ve que aquí, se ve que allá. Y entonces, ¿cómo es posible?
Tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y que creo que el Señor no se equivoca, porque en estos días nosotros hemos estado hablando del énfasis del amor en el cristiano. Que solo el cristiano que nace de nuevo y solo el cristiano que conoce a Dios ama a los demás. Que la evidencia número uno que alguien ha nacido de nuevo es que ama a los demás. Si no ama, dice Juan, este no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces no hay pierde. El apóstata no ama. El apóstata nada más te sonríe y cuando te das la espalda te hace. El apóstata. Aleluya. Bueno, Pablo le ha venido exhortando a Timoteo. En todos los versículos anteriores, capítulo 2, ha venido exhortando a Timoteo a que sea amable y sufrido, especialmente en los últimos versículos del capítulo 2, que no los hemos tocado todavía. Pablo le ha dicho a Timoteo que tiene que ser amable y sufrido. Amable y sufrido. Pero esto no es fácil. Ser amable y sufrido y encontrarse con un apóstata y ser amable y ser sufrido no es fácil. No es fácil. Por eso San Pablo dice: a estos evita. Porque qué terrible es encontrarse con un necio. Un necio que anda más perdido que a saber qué, en lo que a Biblia se refiere. Y que la persona está argumentando con uno y no tiene ni la más mínima razón y argumenta porque es necio, argumenta, y de repente uno como que quiere perder la paciencia, la longanimidad, como que quiere perder la benevolencia y la bondad que hay en nosotros, porque dice: ¿cómo es posible que duro de cerviz, como dice la Biblia, no puede entender claramente lo que la Biblia está diciendo? Entonces no es fácil. Por eso yo digo, por eso viene Pablo y le dice a Timoteo: a estos evita. Vaya, te tocan la puerta a buenas 6:30 de la mañana y todavía sales con los cheles en los ojos y abres la puerta: disculpe, somos los testigos de Jehová. Y lo primero que usted tiene que decirle: mire, mejor vaya, no me vengan a tocar la puerta de nuevo, porque Jehová se va a quedar sin testigos si vuelven a venir. Entonces, pero la verdad, yo, si soy una persona sabia, y si todas las puertas tienen un hoyito y lo veo, simplemente me regreso a la cama y sigo durmiendo. ¿Entendió? ¿Para qué voy a perder mi tiempo con semejantes necios y que no tienen nada en el cerebro? ¿Me está entendiendo? ¿Quién de ustedes ha convencido a un testigo de Jehová? ¿Quién de ustedes ha convencido a un adventista? ¿Quién de ustedes ha convencido a un mormón? Ya cuando el veneno de la falsa enseñanza se apodera del corazón y de la mente de estas personas, no hay manera. Les voy a decir algo: uno puede ayudar a alguien, a un cristiano que ha caído, y levantarse. Eso es diferente. Un cristiano que cae y llegamos, aleluya, y en el nombre del Señor le damos palabra y se levanta. Pero hacer regresar a un apóstata a la palabra verdadera, eso es más que difícil. Aleluya, aleluya. De tal manera que inclusive apenas han dado un paso dentro de la enseñanza equivocada y vienen ya como que son maestros con uno. Pero bueno, ¿y por qué cambiaron? Me dijo uno: ¿por qué cambiamos, pastor? Pero ¿por qué hemos cambiado el sábado por el domingo? Y todavía se congrega en la iglesia. Bueno, se congregaba, no sé si está llegando todavía. Pero la pregunta es, me dice: ¿por qué hemos cambiado? Le dije: ¿cómo? Nosotros no hemos cambiado nada. Esto lo hicieron los primeros cristianos. Vaya y lea a Pablo,
Vaya y lea lo que dice la palabra del Señor, que nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana y que la iglesia se reunía el primer día de la semana y conmemoraba, celebraba el triunfo de Cristo al levantarse de los muertos. ¿Qué celebraba la iglesia? No solamente eso, sino que un día domingo el Espíritu Santo descendió sobre los 120. Aleluya. Por eso Pablo dice: cuando os reunís el primer día de la semana, etcétera, etcétera. Es decir, ya desde los tiempos de Pablo vemos que la iglesia cristiana sabía que Cristo es nuestro reposo, que Cristo es nuestro reposo, y que ya nadie debe juzgarnos en lunas nuevas, ni en si comemos camarones o comemos cangrejo. Nadie nos debe de juzgar, porque la oración santifica los alimentos. Aleluya. Pero bueno, así que Pablo le hace una descripción de los apóstatas a Timoteo y luego le dice: a estos evita. Yo empiezo a platicar con alguien y cuando lo veo con una posición cerrada acerca de un tema y que no está abierto a la verdad, yo no voy a seguir platicando con esa persona. ¿Entendió? Porque vamos a estar media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas y no vamos a llegar a ningún punto. Así que si él me dice: esa flor, pastor, es azul, ¿verdad que sí? Le digo: azul, ¿verdad? Bueno, está bueno, azul. ¿Para qué voy a estar discutiendo? Para él es azul, y aunque yo le diga: no, mire, es rosada usted. No, usted está mal. Aquí la Biblia dice que es azul, no es rosa, es azul. Ay, está bueno, hermano, es azul. Que Dios me lo guarde, me lo bendiga, me lo proteja, lo lleve a la vida eterna y se me va por la sombra. Yo así soy. Pero cuando alguien viene con sed, por ejemplo, un día de esto recibí a un anciano, digo anciano con respeto, pero está joven todavía el hombre. Pero me dijo: pastor, vengo con unas preguntas bien interesantes. Nos pusimos, a pesar de que estaba muy ocupado, pero tuvimos un tiempecito muy lindo hablando de conceptos de la palabra del Señor y fuimos bendecidos los dos de la plática que tuvimos, porque él venía con hambre de aprender, de saber, y eso es diferente. Aleluya. Bueno, pero el punto está que viene Pablo y le dice: debes, Timoteo, debes saber eso. Timoteo, debes saber esto. Pero como esto no es solamente para Timoteo, sino para todos los obreros debemos de saber esto. Y todos los hermanos debemos de saber esto. Gloria a Dios. En otras palabras, Timoteo no debería engañarse ni escandalizarse con respecto al carácter, con respecto a la conducta de los apóstatas. Porque ese es el problema, que uno se escandaliza. Se escandaliza cuando ve, por ejemplo, declaraciones de Jesús Adrián Romero, o cuando ve declaraciones de Alex Campos de allá de Colombia, declaraciones sincretistas, ecuménicas, procatólicos, y entonces uno se escandaliza porque el perfil de ellos es que son evangélicos, y uno se escandaliza de repente cuando ve a otros predicadores, se escandaliza cuando ve a ciertos otros personajes, se escandaliza, y no deberían escandalizarse. Nada de lo que vemos ni nada de lo que está sucediendo deberíamos escandalizarlo, porque la palabra del Señor se tiene que cumplir. Queramos o no queramos, ni una tilde ni una jota pasará sin que se cumpla. Aleluya, aleluya. Ustedes saben que, por ejemplo, hoy el sínodo que acaba de pasar de la iglesia metodista, que aprobaron 100% el matrimonio gay entre no solamente sus miembros, sus ministros. Así que de repente vamos a tener a él y a él sentados como esposos arriba, y a ella como esposos arriba, y los hermanos tranquilos. Ya la iglesia lo aceptó. Que se vayan al diablo, que lo acepten, pero la palabra del Señor dice otra cosa. Aleluya. Entonces, y ahí vino alguien: ay, pastor, ay, pastor, que mire que acaban de aprobar. Y a usted eso lo preocupa.
¿Sabe qué me preocupara? Que no se aprobara, que eso ya no se dé, porque yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero yo esto lo profeticé hace muchísimos años, que un día no solamente íbamos a ver en el mundo esa situación, sino que lo íbamos a ver dentro de la iglesia también, y lo íbamos a ver en ministros también, pero que no son ministros de Dios, son ministros de cualquier otra cosa, pero no de Dios. Porque conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Sí, porque ahora les ha agarrado feo. Dios mío, terrible. Así que por eso viene Pablo le dice: no te vayas a escandalizar, Timoteo, y ustedes no se vayan a escandalizar por nada de lo que vean, ni por nada de lo que suceda alrededor de nosotros. No debemos de escandalizarnos, aún de hermanos que alguna vez los vimos rectos, de hermanos que los vimos predicando sana doctrina, de hermanos que los vimos bien ubicados y que de repente se tuercen. Usted debe levantar las manos y solamente decir: Señor, tu palabra se está cumpliendo y sea tu nombre glorificado. Aleluya, aleluya. El punto es que Pablo quería que Timoteo tuviera comprensión adecuada del proceso de la apostasía para estar bien prevenido. Así que, por ejemplo, yo cuando veo esos videos que ahora suben de cosas, de payasadas, de show, a mí no me escandaliza, a mí no me preocupa de ver lo que está pasando ahora, no me preocupa, sino que levanto las manos, exalto y alabo a Dios, porque esas cosas hace unos años las veíamos como imposibles que sucedieran, pero hoy nosotros somos testigos oculares que todo está ocurriendo y la palabra del Señor se está cumpliendo. Aleluya. Pablo le estaba diciendo a Timoteo algo que era muy importante y que él quería que supiera y que él quiere que nosotros también lo sepamos. Le estaba informando sobre qué esperar, y cuál es el futuro de la iglesia. ¿Qué vamos a esperar? Mire, hermano, yo de repente escucho unos predicadores que todavía andan con unas sus cosas, que viene un gran avivamiento, que vienen tiempos mejores para la iglesia. Eso no es cierto. No es cierto. La iglesia, es más, entre más tiempo se va a volver más fría, más apática a las cosas de Dios. ¿Me están oyendo? Y aún entre ustedes algunos se van a debilitar en la fe, y aún entre ustedes algunos caerán en un enfriamiento terrible. Por eso despiértate tú del sueño ahora que todavía es tiempo. No vienen tiempos mejores ni para la iglesia, ni vienen tiempos mejores para el mundo. Las cosas se van a poner peor, peor, peor y peor. Pero aquellos que están anclados, que están parados en la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús, no tienen que tener temor de nada, porque Cristo los sostiene, Cristo los lleva de la mano, y hay más poder en Cristo que en cualquier otra cosa, y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, aleluya. No, Pablo le dice a Timoteo: el futuro de la iglesia no es nada halagador. El futuro de la iglesia no es nada brillante. No lo es. No lo es. Al contrario, mi Señor Jesucristo dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y aún los escogidos serán engañados. Y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Aleluya, aleluya. Bueno, uno pudiera pensar que en la iglesia nunca iba a tener problemas serios.
Uno pudiera pensar eso. Pero cuando leemos la palabra del Señor, comenzando con el Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20, oiga lo que el Señor dice en su palabra. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Guardaos, oiga el Señor lo que dice, guardaos. Pablo dice, evítalos. Y el Señor dice, guardaos. ¿De quiénes? De los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Ese es el problema, que cuesta identificarlos. Pero por dentro son, ¿qué dice? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, y en el versículo 28, viene el apóstol y dice estas palabras a la iglesia de Éfeso. Y por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, usando la misma palabra de mi Señor, el mismo sustantivo y el mismo adjetivo, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando dice cosas perversas se refiere a cosas que lo dejan a uno, uy, qué bonito habla este, qué tremendo poder el que se le ve, qué sobrenaturalidad la que se le ve. No, cuando dice perversa no se refiere a malcriadezas o palabras o soeces, no, sino que habla de cosas que uno se queda, wow, qué conocimiento, qué sabiduría, qué profundidad. Sigamos leyendo. Aleluya. Para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, en el caso mío han sido por 33 años, por 33 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Aleluya, aleluya. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. El apóstol San Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, escuchen, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, aunque otros nieguen el rapto y aunque otros digan que Cristo no viene. Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Aleluya. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Primero Timoteo capítulo 4 y en el versículo 1 de Primera Timoteo,
Aleluya. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos, no todos. Todavía hay un remanente que permanece fiel al Señor. Algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores que vienen, que el Señor dice, que el Señor te profetiza, que te declaro, que no sé qué, que te suelto la palabra. Sea inteligente y discierna que no todo lo que te dicen que es en el nombre del Señor o que están usando el Espíritu de Dios. Mire lo que acaba de declarar Benny Hinn, que la mayoría de profecías que él dijo ha pedido perdón. Dijo: la mayoría de profecías que dije eran falsas. Aleluya. Y nosotros, y muchos después de él imitando, que tiraban el saco y que levanten lo que no sé qué, y que aquí que hay un montón de payasadas. Esto no es un show, esto no es un circo, esto es un púlpito donde se predica la palabra de Dios. Pero como el diablo sabe lo que a usted le gusta el show, le gusta la emoción. Aleluya. Y por eso el hombre llegó a ser millonario, porque le gustaba ver el show que el hombre hacía, de que los tiraba, que los levantaba, que vuelvan a levantar, que vuelvan a subir, que no sé qué, que no sé cuánto, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el hombre ahora acaba de confesar que muchas cosas que hacía no eran por el Espíritu de Dios. Sí, o sea, los que tenemos entendimiento siempre lo supimos. Y que una vez que yo lo dije, vino alguien y me dijo: pastor, no diga eso contra el gran siervo. Ya le dije: si él es gran siervo, ya no es siervo, porque hay siervos, no grandes siervos. Aleluya. Le dije que lo iba a despachar a los 5 minutos, pero Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Creo que vamos a cambiar computadora para que sea más rápida, porque esto nos quita el feeling que llevamos. Segunda de Pedro 2. Pero bueno, San Pablo ahí habla también de aquellos burladores, de aquellos que están diciendo que Cristo no viene, cuando la Biblia dice que Él es paciente con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En estos días que hemos estado predicando en Judas, en el único capítulo, pero bueno, ya tenemos ahí a Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo que estoy diciendo es que a través de todo el Nuevo Testamento leemos de falsos profetas, leemos de falsos maestros en la iglesia, y que han causado terribles divisiones, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. En Efesios capítulo 5 el Señor habla de una iglesia gloriosa. La iglesia es una iglesia gloriosa. Aleluya. El punto está que nadie de nosotros hoy, ahora, deberíamos estar escandalizados por lo que estamos viendo, porque siempre habrán hermanos, entre comillas, que serán motivados no por convicciones, sino por conveniencia, y que tuerzan las escrituras para apoyar sus errores favoritos. Tuerzan las escrituras, y allí eso tiene que darse. Y lejos de sentirnos tristes, deberíamos de alabar a Dios, porque es el cumplimiento de la palabra. Pero bueno, sigamos, porque Pablo dice que en los postreros días, vamos a la parte 2 de nuestro mensaje, en los postreros días. Ahora, si yo les preguntara a ustedes qué significa los postreros días, los últimos días, cuando Pablo dijo últimos días, postreros días, ¿a qué se estaba refiriendo?
¿A qué? A la venida del Señor. Vaya, como no tengo tiempo para estar escuchando todas sus respuestas acertadas, pero muchas veces nosotros pensamos que esto de últimos días, postreros días, se refiere a estos días. Y es por el desconocimiento que tenemos de la palabra. Porque cuando vamos a la palabra ya, oiga bien, está diciendo San Pablo en los postreros días. Le está diciendo a Timoteo que ya están en los postreros días. Y en Hechos capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los 120, viene Pedro y dijo: esto es el cumplimiento de la profecía de Joel, que dijo que en los postreros días sería derramado su espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿cuándo comenzaron los postreros días? Los últimos días, desde el día de Pentecostés. ¿Y cuándo terminan los últimos días? Cuando Cristo aparezca por segunda vez a esta tierra. Aleluya. Hebreos 1:1 lo dice de esta manera. O vamos desde el principio, porque para que el hermano no se me confunda. Ahí donde dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces el escritor a los Hebreos dice que estamos viviendo en los postreros días. Y Hechos capítulo 2 versículo 16, ahí escuchamos que también el Espíritu descendió, cumpliéndose que en los postreros días. Primera Timoteo 4:1 dijo: acontecerá en los postreros días. Primera de Juan 2:18 nos habla de los postreros días. Así que no se refiere a los días inmediatamente antes del arrebatamiento o la segunda venida de Cristo, sino que ya llevamos 2000 años. Y claro, no tengo tiempo para explicarle qué es lo que está pasando. Pero de acuerdo a la profecía, tendríamos que entrar a la profecía de Daniel, que solamente quedaban 70 semanas. 70 semanas de 7 años cada semana. Y el día que el Señor entró a Jerusalén, 5 días antes de su muerte, se estaban cumpliendo 69 semanas. 69 semanas. En otras palabras, quedaba nada más una semana. Una semana quedaba para que fuera el fin de todo. El fin de, ahí terminaba todo, ahí terminaba todo. Ahí terminaba todo. Pero en ese momento, el reloj profético de las 70 semanas se paró. Se detuvo, quedando pendiente una semana del plan profético que Dios le reveló a Daniel. Y antes de que se cumpla la última semana, que es la semana de las bodas del Cordero, que es la semana de la gran tribulación en la tierra, el Señor ha dado todo este tiempo que le llamamos la dispensación de la gracia, para que los gentiles pudiéramos ser salvos. Para que vean que ya estoy terminando, me voy a quitar el saco. Aleluya. Bueno, luego Pablo dice: ¿vendrán qué? ¿Tiempos qué? En estos postreros días vendrán qué. Va a ser este el último punto ya para que se vaya. ¿Vendrán tiempos qué? Peligrosos. Lo bueno es que mañana voy a amanecer con 168 libras. Tiempos peligrosos. La otra versión dice tiempos duros. Tiempos duros. Y enseguida Pablo describe a los hombres que harán que vengan esos días peligrosos o tiempos difíciles. El que tenga discernimiento y el que tenga espíritu discierna lo que estoy diciendo. Que no son los tiempos difíciles o tiempos peligrosos,
sino que estos tiempos se vuelven difíciles y peligrosos por los hombres. O sea, el tiempo no es malo, lo malo son los hombres. Vaya, por ejemplo, ahí tiene Venezuela, ejemplo, Venezuela, un país que era inmensamente rico hace 10 años. Y ahora con un éxodo de millones porque la gente no tiene ni para pasta de dientes. ¿Cuál es la razón? Hombres malvados, corruptos, depravados, así como lo dice acá, y que han destruido al país. Así que los tiempos difíciles, duros, que tiene Venezuela, no es tiempos, es los hombres malos que tiene al frente. Aleluya, aleluya, aleluya. No, Señor, no lo voy a decir. No, es que era un sarcasmo y no lo voy a decir. Bueno, el detalle está que es debido a los hombres que los tiempos son buenos o los tiempos son malos. Es más, hay un dicho viejo que dice que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y no voy a dar más palabras, pero solo diré una: que el hombre de Dios que está al frente en un púlpito en X iglesia, de ese hombre depende mucho que una iglesia esté bendecida o que esté en la desgracia. Aleluya. Imagínense que ustedes tienen un hombre que tiene que estar vendiendo tamales y vender pupusas para pagar los biles de la iglesia, que para construir un templo tiene que estar recogiendo ofrendas para construir el templo. El Señor nos tiene aquí en este lugar. Nunca hemos recogido ofrenda pro templo. Nunca hemos recogido ofrenda pro viles, porque hay un Dios todopoderoso en los cielos que provee absolutamente todo. Ya voy a terminar. Sé que hay etapas en la mujer que no aguantan el calor. Así que tiempos peligrosos lleva la idea de problemas, tiempos problemáticos, dificultades, situaciones estresantes. Por eso hoy los psicólogos están haciendo millonarios, porque por hora son $250 mínimo. Y que lo único que le dice: ¿qué siente usted? ¿Desde cuándo lo siente? ¿Cómo comenzó? Las preguntas que yo me las sé de memoria, pero yo no cobro. Ese es el problema, yo no cobro. Vaya, ¿y qué quiere usted que es la solución? Que lo deje. Vaya, Dios me lo bendiga, que le vaya bien. O sea, la gente tiene la solución en sus manos. Lo que lo está estresando tiene la solución en sus manos. Por ejemplo, es que mire que el trabajo me presiona en el trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sálgase de allí, hombre. ¿Entendió? Hay un muchacho del Banco de América que hace poco salió en las noticias que se murió. ¿Se lo vieron ustedes? 34 años. Trombosis. Y salió su familia diciendo: lo tenían estresado con metas que tenía que alcanzar en el banco. Y no tenía tiempo para la familia, y no tenía tiempo para descansar, y no tenía tiempo para nada. Así que el cerebro le explotó. ¡Pah! Por eso, bienaventurado aquel que confía en Jehová. ¿Qué lo está estresando? ¡Ay, mi marido! Déjenlo. ¿Qué lo está estresando su mujer? Déjenla. Y quédese solo. Solo los grandes viven solos. Solo los de mente privilegiada. Aleluya.
Bueno, ¿saben ustedes que buscando a mí no me gusta pantallar que sea griego, porque luego van a venir hablándome en griego y no voy a hallar qué contestarles. Pero sí, algunas veces me gusta encontrar en el original griego la palabra para encontrarle un poquito más de sabor a la comida. Y me fui a la palabra esta, peligrosos. Y viene un comentarista, dice, la misma palabra para referirse a los animales salvajes. En otras palabras, compara a los maestros falsos con animales salvajes. La misma palabra usada cuando el mar está embravecido, que uno dice, el mar está peligroso, no te metas. Y que esta palabra también aparece en el relato de Mateo capítulo 8, de aquello de los 2 endemoniados gadarenos. Gadarenos, no ganaderos. Porque yo escuché a un hermano predicar por la radio en aquellos años y decir, hermano, el Señor llegó a la tierra de los ganaderos. Y se llamaba así porque había mucho ganado, dijo. Yo quería meterme por la línea del radio y decirle, no, hermanito, se llamaba Gadara. La ciudad se llamaba Gadara y a los de Gadara les dicen gadarenos. Así como a los de Berlín nos dicen berlineses. Porque yo soy de la ciudad de Berlín. Yo no soy del municipio ni el distrito de Berlín, soy de la ciudad de Berlín. ¿Y no saben por qué estoy diciendo eso? Porque ahora allá en El Sabor le cambiaron ya que las ciudades ya no son ciudades, sino que son distritos. Distritos. Por eso yo cuando escribo, llevándola contra él, digo, discúlpeme, soy de la ciudad de Berlín. ¿Del municipio quiere usted decirme? Dice cuando me atiende. No, le dije, de la ciudad de Berlín. Bueno, regresemos a Gadara. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, y vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces, en gran manera. Esa es la palabra, peligrosos, feroces, es la misma palabra. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Aleluya. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aleluya. Y etcétera, etcétera. Ustedes conocen la historia. Porque nada más estoy comparando los términos, que es el mismo término, peligrosos, con la misma palabra, feroces. Bueno, estoy terminando. Las características que vamos a estudiar el próximo viernes si Cristo no ha venido, y que Pablo usa para describir estos hombres malos. Hombres malos. Por eso dije, no hay tiempos malos, hay personas malas. No hay tiempos malos, hay personas malas. No hay tiempos malos, hay personas malas. Por ejemplo, Pablo no habla de guerras. Pablo no habla de hambre. Pablo no habla de pestilencia. Pero nosotros hoy, que nos tocó vivir la peor pandemia de toda la historia, sabemos quiénes se hicieron multimillonarios a causa de esa pandemia. Ahora, si usted no es de los que estudia, usted no sabe lo que realmente pasó. Pero aquel doctorcito que salía, ¿cómo se llamaba? El chaparrito aquel, ¿cómo se llamaba? Ya se les olvidó. Terminó multimillonario después de la pandemia. Pfizer, Johnson y la otra compañía se hicieron multimillonarios metiéndonos vacunas. Y que algunos dicen, ya voy con la tercera, ya voy con la cuarta, cuando nuestro refugio es el Dios de los cielos. Yo le pido perdón a Dios porque a mí me metieron una. Porque quería ir a El Salvador y no podía viajar si no tenía ese papel horrible. Y como cristiano no lo podía sacar chueco.
Como soy ciudadano americano de mentiras, va. Dijeron, los otros pueden viajar, pero los ciudadanos americanos no. Tienen que tener la vacuna. Ahí voy yo, Juan, vendeme la conserva más barata. Y me la trabaron. Y después empiezan a llamarme, que ya está lista la segunda, que ya es el tiempo, que ya no sé qué, que no sé cuánto, que ya la tercera, que la cuarta, y algunos van hasta con la quinta. Aleluya. Entonces, esos hombres malos, esos tiempos malos que vivimos, fueron producidos por hombres malos, que se volvieron como multimillonarios. Y por eso aparece hoy don Bill Gates profetizando de nuevo que viene una pandemia peor que la que pasamos. A nosotros nos debe asustarnos. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque usted y yo creemos en un Dios que es soberano. Y para la historia queda uno de los cultos que hicimos ahí en ese parqueo. ¿Sabe qué sucedió en ese parqueo un día? Estábamos haciendo la oración y tronó el cielo con un trueno, como Dios diciéndonos, aquí estoy yo. Y ahí ha quedado ese video para la historia. Parece que yo tengo una copia de ese video, que hasta yo le dije, Señor, qué lindo es confiar en ti, y qué lindo es confiar en el Señor. Póngase de pie en esta noche. Termino haciendo un llamado. Si alguna persona no tiene al Señor en esta noche, esta es una aventura lindísima, servirle al Señor. Seguir a Cristo es la aventura más linda que hay. Es la aventura de fe, porque ya no andamos por vista, sino por fe en el Señor. ¿Hay alguien en esta noche que le entregue su vida al Señor? La situación del aire se nos arruinó, el termostato, la tecnología, lo novedoso.